Hechos capítulo número 23, versículos 25 al 30. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos, y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Oremos. Te damos gracias, Dios, por esta parte de tu escritura. Gracias por tu palabra. Pido que me uses al predicarla, exponerla, aplicarla a nuestras vidas. Pido que nos libres del mal. Pido que a cada persona aquí presente, que tu Espíritu Santo les hable. Pido que estemos dispuestos a someter nuestra voluntad a la tuya, a caminar con Cristo y vivir una vida que a ti te agrade. Y pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Tenemos la tendencia en este cuerpo pecaminoso, la tendencia de querer mirarnos bien a los ojos de otros, que otra gente piense mejor de nosotros. Y es algo que estaremos mirando en esta carta que refleja la intención de Claudio Lisias. Recuerden, Claudio Lisias es el tribuno. No vamos a volver a leer todo lo que hemos leído en el capítulo anterior acerca de lo que sucedió, pero recuerden que no es que este Pablo había sido encarcelado por los judíos, no es que ellos habían hecho un juicio donde habían escuchado a lo que sería un abogado que esté acusándolo y un abogado defendiéndole. No es que los jueces, el Sanedrín de la Suprema Corte de Israel, el concilio, no es que ellos al escuchar dieron el veredicto que fuese matado, y no fue que al escuchar este tribuno, Claudio Lisias, que iban a matar ilegalmente sin el permiso del gobernador y sin el permiso de Roma a este hombre. No es que él preguntó acerca de él y le dijeron es romano, y sabiendo que era romano, no es que él fue y le dijo ustedes no pueden matar legalmente a nadie, menos a un ciudadano romano, y deja llevarlo ahora y yo estar ahí y escuchar por qué es que lo acusan. Nada de eso pasó así como está en la carta. Pasó similar a como está escrito en la carta, pero no pasó como está escrito en la carta. Noten que el tribuno dice Claudio Lisias, o sea, él está identificándose a sí mismo, dice como tribuno, él es el que está enviando la carta, él se llama Claudio Lisias, y dice Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix. Ahora uno pudiese decir que es solamente una forma de hablar, pero no todos hablaban de esa manera al gobernador. Es algo que él decidió hablarle de esa manera. ¿Para qué? Quizá para que el gobernador le gustase que le dijesen excelentísimo Félix. Y quizá entonces causase que
el gobernador Félix, al escuchar eso, al leer eso, pensase mejor de Claudio Lisias y dijese, yo le caigo bien a Claudio Lisias, él piensa bien de mí, entonces quizá tratando de ganarse algún tipo de confianza o apelando a su soberbia, a la soberbia del gobernador, para sentirse importante. Ahora él es gobernador, él era gobernador, le dijeran excelentísimo, no le dijeran excelentísimo. Pero miramos que así es como le habla. Y él dice a este hombre, hablando de Pablo, noten lo que dice, aprendido por los judíos. Aprendido es que van y lo arrestan. Eso no fue lo que sucedió. Miramos que no fue que lo encontraron y lo arrestaron. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, cuando Pablo estaba ahí orando, alguien le levantó un falso testimonio. Esa persona empezó a gritar y decirles a las personas alrededor que Pablo supuestamente, les dice él, que Pablo había metido a un gentil al templo y eso causó que todos se enojasen, que todos odiasen a Pablo pensando que eso había sido cierto. ¿Y qué sucedió entonces? ¿Qué causó eso? Aquí en Austin hace unos años miramos cómo la gente empezó a causar lo que dicen aquí un riot con eso de BLM. Algunos miraron las noticias en aquel tiempo cuando todo eso pasó. Riot. Una revuelta, un disturbio. ¿Un qué? No, apenas hace como 2 años, 3 años. ¿Y qué sucedió? La gente empezó a rebelarse en contra de los policías, quebrando ventanas de negocios, encendiendo fuego, aventándoles piedras, tabiques y eso a los policías. ¿Y qué refleja eso? ¿Refleja orden? No. ¿Refleja control y autoridad? No. ¿Qué refleja? Desorden, descontrol, falta de autoridad. Era ilegal que hubiese un desorden, una revuelta, riot, una revuelta. Es ilegal y era ilegal que eso sucediese y por eso tenían soldados romanos ahí para asegurarse que no se rebelaran en contra de Roma, que no hubiera revueltas, que no perdieran control, que mantuviesen ellos el control y autoridad sobre los lugares donde estaban. Él no dijo, ¿sabes qué? Hubo una revuelta y yo fui ahí para ver qué estaba pasando en esa revuelta. No, si él hubiera dicho eso, hubiera dicho, ¿por qué hay una revuelta? ¿Por qué estás permitiendo que comience una revuelta? Entonces, en lugar de decir, hubo una revuelta, yo fui ahí con los soldados para aplacar la revuelta, no menciona eso el tribuno, sino dice que Pablo había sido aprehendido por los judíos. Se escucha mejor. Nada de una revuelta, nada de un desorden, nada de gente rebelándose en contra de Roma o el gobierno o afuera de control. Y entonces dice, aprendido por los judíos. Ahora uno diría, bueno, ¿estaba aprendido? Legalmente no estaba aprendido por los judíos. La gente en esa revuelta estaban golpeando a Pablo, quizá pateándolo, estaba casi medio muerto que tuvieron los soldados que levantarlo y cargarlo en peso porque él no podía ni pararse ni caminar. Entonces no fue aprendido por los judíos, fue golpeado en esta revuelta donde lo iban a matar. Ahora entonces él dice, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar. Ahora sí es cierto que estaban a punto de matar a Pablo, pero no había sido aprendido por los judíos como que fuesen y lo arrestasen, no había sido llevado a la corte, no habían juzgado que él merecía morir y no estaba el gobierno de Israel a punto de matarlo o a punto de ejercer la pena capital, porque eso es lo que da a entender esta carta, da a entender que ellos iban a ejercer la pena capital con Pablo después de haberlo aprehendido.
Y para hacer eso tienen que arrestarlo y llevarlo ante su juicio y que sea culpable de muerte y luego decir, ok, vamos a matarlo. Y luego tenían que enviar una carta a Roma porque no les era permitido matar a nadie. Y entonces ya ellos decían, sí está bien. Ahora, ellos no podían crucificar a nadie, podían apedrearlos si les permitía la ley. Sin eso lo hubiesen hecho ilegalmente, como cuando mataron a Esteban, eso fue ilegal. No era permitido bajo la ley de Roma que eso sucediese. A los romanos realmente no les importaba si los mismos judíos se mataban entre ellos mismos, pero escribe él, lo libré yo acudiendo con la tropa. Ahora, ¿es cierto eso que lo libró acudiendo con la tropa? Sí, sí es cierto. Cuando estaba la revuelta y lo estaban golpeando, estaban a punto de matarlo, él llegó con la tropa, con todos los soldados y les salvó la vida. Eso sí es cierto. Habiendo yo, dice, lo libré yo acudiendo con la tropa, pero no lo libró de ser arrestado porque no estaba arrestado. ¿Qué fue lo que hizo cuando él llegó? Lo arrestaron. Dice aquí, lo libré yo. Dice, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. O sea, cuando me di cuenta que era ciudadano romano, entonces yo fui y lo liberté de que lo matara el Sanedrín, de que lo pusiesen en la pena capital. Ahora, ¿es eso lo que sucedió? Le dijeron, ¿sabes qué? A propósito, vamos a matar a este hombre con la pena capital y estamos pidiéndote permiso porque lo arrestamos y en el juicio juzgamos que era digno de muerte y queremos a Roma pedirle permiso para matarlo. Y les preguntó él, ¿es romano? Oh, sí es romano. Si es romano tengo yo que ir a defenderlo y sacarlo. ¿Eso es lo que pasó? No. ¿Cuándo se dio cuenta el tribuno que Pablo era romano? Cuando el tribuno ordenó arrestarlo y torturarlo. Y Pablo les dice a los soldados romanos, ¿le es lícito azotar a un ciudadano romano? Y ahí fue cuando él se espantó y le dijeron, ve y dile al tribuno que es un romano. Y hasta se espantó, hasta le dio miedo de que lo habían arrestado, de que lo habían atado, de que habían planeado torturarlo. Entonces, lo que él está diciendo, que lo libró del Sanedrín, porque ellos planeaban matarlo después de que lo habían aprendido, cuando él se dio cuenta que era ciudadano romano, eso no es cierto. Pero eso hace que él se mire mejor ante el gobernador, porque no dice nada acerca de una revuelta, no dice nada acerca de un desorden, no dice nada acerca de que la gente estaba fuera de control, no dice nada que él tuvo que ir y aplacar a los judíos. Y se mira bien porque está diciendo, cuando yo me di cuenta que él era romano, entonces yo como héroe fui y lo libré. Y no era cierto eso. Se dio cuenta después de que ya lo habían librado, después de que ya casi lo mataban los judíos y se dieron cuenta porque él había ordenado que lo torturaran, que lo azotaran, para saber por qué le habían hecho esto. Entonces, se escucha como que sí es lo que pasó, pero si uno pone atención, no es lo que pasó. Pero lo dijo de una manera que él se mira mejor. Porque si él hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo mandé a azotarlo y cuando lo iban a torturar, él dijo, yo soy ciudadano romano. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre arrestarlo y cómo se te ocurre atarlo y casi torturarlo sin primero ni siquiera preguntarle si era romano? No, pues quizá al mismo tribuno lo hubieran atado y azotado. Él no mencionó nada de eso. Estuvo diciendo algo que parece ser verdad, que es similar a lo que sucedió, pero de una manera, una perspectiva que hace que él se mire bien. Y tenemos esa tendencia de querer que otra gente piense mejor de nosotros que lo que es la realidad. Ahora, este hombre, Claudio Lisias, era tribuno. Quisiese él aparentar ser mejor que lo que era o no, él seguía teniendo la misma posición, la misma autoridad bajo Roma sobre los centuriones,
O sea, él no estaba encargado solamente de 100 personas como un centurión. Él estaba encargado de los centuriones en Jerusalén, los centuriones en Israel. Y entonces, él al escribir esto al gobernador Félix está haciéndose a sí mismo mirarse mejor de lo que fue la realidad. Habiendo sabido que era ciudadano romano, lo libré yo acudiendo con la tropa. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Ahora, eso sí era cierto, pero antes no dijo, queriendo saber la causa por qué le acusaban, mandé que lo torturaran. No dijo eso, aunque eso sucedió. Entonces, él está haciéndose a sí mismo mirarse mejor de lo que fue la realidad ante los ojos de quien él llama el excelentísimo gobernador Félix. Dice, le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, o sea, de la ley de su religión, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión, de acuerdo a la ley de Roma. Y puesto que él es ciudadano romano, no deben de arrestarlo ni matarlo. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, ahora es cierto que él fue avisado de acechanzas. Sí, ¿se acuerdan cuando el sobrino de Pablo llegó y le dejó saber el complot? Eso sí es cierto. Al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Ahora, él pudo haber dicho, al ser avisado de acechanzas que 40 hombres se habían hecho en contra de él, él dice que los judíos, o sea, es obvio que todos los que viven en Israel, que los que nacieron ahí, todos son judíos. Y aunque sí hay personas que iban de visita y no eran judíos, pero obvio que en la nación de Israel, entre los judíos, pues eran judíos. Y algunos hoy en día dicen, oh, no, judíos son solamente los de la tribu de Judá. No, Pablo no era de la tribu de Judá y él dijo, soy judío. O sea, el nombre judío en la Biblia es sinónimo. En el tiempo que está escrito el Nuevo Testamento, el término, la palabra judío es sinónimo con israelita, cualquiera de la descendencia de Jacob en Israel, quien es Israel. Entonces, está también en esta carta causando que todos los judíos se miren mal, no solamente los 40 hombres que habían hecho un complot en contra de Pablo, sino ahora está causando que la nación de Israel y los judíos se miren mal, porque dice, al ser avisado de acechanzas, que los judíos, no dijo cuántos ni solamente algunos hombres, 40 hombres, sino ahí pone a toda la nación de Israel, a todos los judíos, que los judíos habían tendido contra este hombre. ¿Qué quiere decir eso? También hace que él se mire mejor. Todos los judíos tenían algo en contra de este hombre y yo lo rescaté y lo traje para acá. Ahora, sí es cierto que 40 hombres habían hecho acechanzas y es cierto que esos 40 hombres eran judíos, pero no todos los judíos. Entonces, al decir los judíos, en su contexto, sin indagar más en detalle, da a entender, pues, la mayoría o muchos o todos los judíos. Entonces, ¿qué hace eso? Que la nación de Israel se mire mal y que él se mire mejor. Que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti. Ahora, ¿él hizo lo correcto al enviarlo inmediatamente a él? Claro que sí. Ese es su trabajo como soldado, proteger a los ciudadanos romanos, como soldado romano, y es parte de su trabajo en Israel de mantener orden en Israel. Y especialmente estando ahí en Jerusalén, mantener orden en Jerusalén. Entonces, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien.
Ahora, lo que él hizo dentro de todo lo que sucedió estuvo bien. El que la nación de Israel, en que estos hombres que levantaron un falso testimonio en contra de Pablo, habían causado este alboroto y habían causado este desorden, no estaba en su control, estaba fuera de su control. Él fue e hizo lo que él debió de haber hecho para mantener orden en esa revuelta. Él hizo su trabajo correctamente a lo que él sabía. A él no le dijeron, hey, planean empezar una revuelta en tal lugar, si no él hubiera ido para prevenirlo. Entonces él hizo su trabajo, lo hizo correctamente. ¿Cometió algunos errores? Pues sí, porque Pablo se miraba como el resto de los judíos. ¿Cómo iba a saber él que Pablo había nacido en un lugar de Roma y que Pablo era ciudadano romano de nacimiento? Al mirarlo hubiera dicho, es igual que todos los demás, es judío. Entonces, a lo que él sabía, hizo bien en ordenar que lo azotaran, que lo torturaran, que lo latigaran. Él no sabía que él era ciudadano romano, si no, no hubiera hecho eso. Por eso se espantó después de saber que él había sido romano. Entonces, lo que él hizo, con lo que él sabía, fue lo mejor, la decisión mejor a lo que nosotros podemos saber. Pero cuando fue tiempo de escribir qué había sucedido, y cuando fue tiempo de él tener la autoridad de hacerse a él mismo, mirarse mejor ante los ojos del gobernador Félix, ¿qué decidió él hacer? ¿Decir la verdad tal y como sucedió o hacer que se escuchara un poco mejor para él mirarse mejor a los ojos del gobernador Félix? Pues miramos que él escribió algo que hacía que él se mirase aún mejor de lo que era la realidad. Ahora, la realidad fue que él hizo un buen trabajo. Él fue un buen tribuno. Pero él quería mirarse aún mejor que eso. Quería mirarse como que no había ningún problema en Israel, ninguna revuelta, ningún desorden, como que todo estaba bajo control y él mirarse aún mejor de la realidad. Ahora uno dirá, ¿cuál es el problema con eso? ¿Qué es tan malo con eso? Querer mirarnos mejor. Bueno, en un sentido, eso es mentira, es engaño, es hipocresía. La palabra hipócrita tiene que ver con un actor, alguien que está actuando como algo que no es, alguien que está poniendo otra cara de lo que es, y si él trata de mirarse mejor de lo que es la realidad, entonces eso es un engaño. Eso no es la verdad. ¿Cuál es el problema con eso? Bueno, es que está en la raíz del corazón del pecado de la soberbia, el pecado del orgullo, el pecado de querer ser vistos de los hombres, de querer ser más de lo que somos. Y eso es un ejemplo en la Biblia de la tendencia de nuestra naturaleza pecaminosa, una tendencia que tenemos a hacer, pero no es un ejemplo a seguir. No debemos de hacer eso. Entonces, aún de este tribuno, podemos aprender, de este tribuno Claudio Lisias, podemos aprender algo que no debemos de hacer. Algunas personas quieren impresionar a otros y por tratar de impresionar a otros, actúan y tratan mucho para impresionar a otros y lo que están haciendo es están mostrando que no son genuinos, no son quienes son, que no tienen esa confianza, que no tienen esa transparencia en quienes ellos son. Es como una persona que quizá tenga un trabajo del que se avergüence y diga, y pues ahí nada más soy barrendero, usando quizá algo que sea más conocido en México. Oh, no, pues que barrendero. No soy barrendero, soy ingeniero de el higiene en el tránsito público. O algo así, queriéndose mirar mejor de lo que es realmente lo que hicieron. ¿Por qué?
Porque si ellos pudiesen decidir, quizá dirían, hice decisiones que me llevaron ahora a trabajar en esto, que realmente no sería lo que yo preferiría hacer. Y si pudiese, pues mejor preferiría ser doctor o ser ingeniero o ser algo más. Pero entonces no quiero que la otra gente sepa que no soy ingeniero. Y entonces voy a decir que soy ingeniero de higiene del transporte público. Cuando realmente quizá trabajen nada más levantando la basura de todas las casas. ¿Por qué? Por la tendencia a querer mirarnos mejor de lo que somos, por la tendencia de querer que otra gente, de caerle bien a otra gente, tratar de impresionar a otros, pero eso no le impresiona a Dios. Debemos nosotros de tener humildad. Humildad no es algo allá fuera del alcance del ser humano. Si fuese eso, entonces Dios no sería justo al decirnos que debemos de ser humildes. Humildad no es pobreza. Esa persona ya vive debajo de un puente. ¡Qué humilde! Oye, ¿has mirado tú a algunos criminales que viven debajo del puente? ¿Qué tan soberbios son? Eso no es humildad, eso es soberbia cuando son soberbios. ¿Pudiese alguien en pobreza ser humilde? Sí, pero tener pobreza financiera no significa humildad en su persona, en su espíritu, en su alma. De la misma manera que un multimillonario, multibillonario puede ser humilde. Y podemos tener a un lado una persona financieramente pobre, bien orgullosa, bien maldiciente, bien peleonera. Y podemos tener un multibillonario que sea humilde, genuinamente humilde. Porque la humildad no depende de la abundancia de bienes que posees. Esa soberbia y esa humildad, eso no depende de eso. Eso es una decisión de no querer ser más de lo que somos, de no tratar de apantallar, de no tratar de impresionar, de no tratar de ser algo que no somos. Y entonces, la gente que piensa que el dinero refleja el valor de ellos, van a querer apantallar y se van a querer comprar cosas caras y anillos y cadenas y coches o cosas que aparenten ser valiosas y pudiesen vivir allá en una casa toda de cartón. Pero tienen su coche o su camioneta y ya se creen la gran cosa. Sería mejor que viviesen en un departamento, una casa cómoda, y aunque tuviesen un carro viejo, que tener un carro nuevo del año y estar viviendo en una casa que se está cayendo. ¿Por qué? Por querer impresionar. Y entonces miramos eso no solamente con personas que viven allá en el rancho, en la montaña, pensando, llegan aquí y quizá ya no tenían una camioneta y aquí se compran una camioneta del año 90 y toda viejita, les costó $1,000 y ya se creen la gran cosa. Y uno dice, oye, estás manejando un yonque y estás tan soberbio y te crees la gran cosa porque estás manejando ese yonque. Pues es que allá donde venían en el burro se subían. Y entonces ya a comparación del burro, pues claro, la camioneta es la gran cosa ya. Y son altaneros, son soberbios. Y uno dice, oye, ¿de qué tienes? ¿Por qué eres soberbio? Por la naturaleza pecaminosa, que no depende cuánto dinero tengas si eres soberbio, depende que existe el pecado en el corazón. Y hay personas que por su religiosidad quieren mirarse mejor, pensando en las religiones falsas, que entre más cosas hagas, eres más santo según ellos. Ahora, la Biblia usa la palabra santo designando una separación del pecado para uso exclusivo de Dios. Una vida santa no es una vida haciendo un montón de cosas. Una vida santa es una vida separada del pecado, viviendo en comunión con Dios. Entonces, no es todo lo que tú haces, porque sabes que una persona que es criminal puede hacer un montón de cosas buenas y eso no quiere decir que está viviendo una vida santa, una vida piadosa, una vida limpia, una vida caminando con Cristo.
Y las religiones falsas entonces dicen, oh, si tú das dinero a caridades y si tú das ofrendas y limosna ahí en la iglesia y si tú haces estas cosas, entonces quizá te ganes el cielo. Quizá vayas al cielo por tus obras. La Biblia dice, no es por obras. Quizá puedas impresionar a las otras personas, pero sabes que a Dios no le impresionas. La Biblia dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia a los ojos de Dios, a la santidad y perfección de Dios. Trapos de inmundicia. En aquel tiempo no había lo que hoy existe de diferentes productos higiénicos para mujeres en su tiempo de periodo. Y entonces usaban estos trapos y eso se refería a trapos de inmundicia. Y Dios está diciendo, mira, eso es algo que sería una comparación a tus mejores obras. ¿Qué sería tus malas obras? Pues papel higiénico, después de que lo usaste y lo pusiste en el inodoro, eso es tus malas obras. Tus buenas obras son trapos de inmundicia. Entonces a Dios no lo impresionas con tus buenas obras, porque no importa qué tan buenas sean tus obras en comparación con tu vecino, comparados a Dios, no son buenas obras. En comparación a la perfección de Dios, son malas obras. Por eso Dios dice, no hay justo ni aun uno. No hay alguien que sea perfecto sin pecado, y por eso Dios, nuestro Creador, Jehová el Verbo, se manifestó en carne. Ese es Jesús. Por eso Él vivió una vida perfecta y únicamente Él ha sido perfecto sin pecado, ni en su mente pecó. Por eso vivió una vida perfecta, murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día para Él poder comprar tu alma, pagar la deuda de tus pecados, salvarte del infierno y regalarte el cielo. Entonces no es por tus obras, no es por tu religiosidad, no es porque tú impresionaste a Dios, es por la justicia de Cristo, de Jesucristo, de lo que hizo en la cruz. Y si tú dejas que Él compre tu alma, eso se llama redención, que Él sea tu redentor. Entonces Él paga la deuda que tú tenías, Él paga por tu alma, y ahora le perteneces, y donde Él está, tú estarás. ¿Por qué? Porque Él dice, ahora tú eres mío, y nada ni nadie, ni tú mismo vas a poder salirte de la mano de Dios cuando Él te compra. Y entonces la salvación no es por nuestras obras, es por la obra de Cristo Redentor en la cruz. No es por tú tratar de impresionar a Dios, no es por tú tratar de impresionar a otros. ¿Y sabes qué? Puesto que no podemos impresionar a Dios tratando de portarnos bien y tratando de decir, mira, yo soy esto, yo soy aquello. Dios sabe exactamente quién somos. A Él, aunque fueses la mejor persona en el mundo, a Él no lo impresionas. Job, siendo el hombre más justo sobre la faz de la tierra, Dios sí le dijo a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Pero sabes que Dios no dijo, wow, no puedo creer que Job sea tan justo en comparación a los demás. No impresionó a Dios en ese sentido que pensamos nosotros, no, wow, mira. No, Dios no se impresiona con nosotros. Sí le agrada que seamos justos, sí le agrada que caminemos con Cristo, sí le agrada nuestra comunión, pero no se impresiona por nosotros. Satanás y los demonios, al mirarnos a nosotros, dicen, oye, nosotros somos más poderosos porque Dios nos creó como ángeles, y estos, ¿quiénes se creen que son ahí? Hacen sus casas sobre la tierra y se creen que son la gran cosa. Entonces nosotros no podemos impresionar a Dios, y Dios en su misericordia se acuerda de nosotros, y cuando habla de Jacob dice, gusano de Jacob. Pobrecito, esta oruga, este gusano. Algún día, con eso de metamorfosis, va a ser una hermosa paloma, por decir así, mariposa, no paloma, mariposa. Pero ahorita, pobre gusano. Y se acuerda que somos polvo, que Él tomó el polvo y formó nuestro cuerpo y sopló nuestro espíritu, aliento de vida. Fuimos un ser, un espíritu vivificante. Entonces, no tratemos de impresionar a la gente
y no podemos impresionar a Dios, mejor, ¿sabes qué? Decidamos vivir una vida que agrade a Dios. Y si nuestra vida agrada a Dios, porque no puede impresionar a Dios, pero sí puede agradar a Dios. Si vivimos una vida que agrada a Dios, no importa si la gente piensa bien de nosotros o no, con que Dios esté agradado con nuestra vida. No importa que no impresionemos a otros. Jesús dijo, no hagas tu limosna para ser visto de los hombres, para impresionar a los demás, para tú decir, ay, yo. No hagas eso, no seas así. Deja eso es pecado. Ya deja de tratar de ser quien no eres. Mejor tú vive una vida con Cristo. Y sabes que cuando tú caminas con Cristo, agradas a Cristo, ¿sabes qué? En lugar de tratar de mirarte mejor a los ojos de los demás, ¿sabes que llegas a ser una mejor persona? ¿Por qué? Porque en lugar de estar queriendo impresionar a otros, ahora al caminar con Cristo estás siendo una mejor persona. No estás queriendo que piensen que eres una mejor persona, ahora estás siendo una mejor persona. Es mejor un niño que está caminando con Cristo, está viviendo una vida en obediencia a Cristo, que un pastor que no está caminando con Cristo. Porque no es la posición, no importa qué tan numerosa sea la membresía de esa iglesia, si el pastor que está pastoreando ahí no está caminando con Cristo, ¿de qué sirve? Para que digan, oh, wow, no, pues mira, pastorea a miles y miles y miles de personas, oh, wow. Una de las personas que pastoreaban una de las iglesias más grandes, bautistas fundamentales independientes en este país, ahorita está en la cárcel. No por vivir para Dios, sino por cometer crímenes. Y entonces, aquel pastor, mientras que mucha gente estaba tan impresionada por él y su posición, estaba cometiendo perversidades en la iglesia, crímenes. ¿Y qué es mejor? Que la gente diga, wow, no, mira qué iglesia tan grande pastorea, mira cuánta gente pastorea. O que él hubiese caminado con Cristo. Que él hubiese caminado con Cristo. Entonces deja de tratar de impresionar a otros y en lugar de eso decide agradar a Dios. Y sabes, las personas que sí quieren agradar a Dios, cuando te miren que tú también quieres agradar a Dios, van a pensar bien de ti. No se van a impresionar contigo, pero sí van a pensar bien de ti. Y van a decir, wow, qué bendición que él ama a Dios. Qué bendición que ella ama a Dios. Y qué bendición tener compañerismo con él, con ella, por ese mismo espíritu que tenemos al caminar con Cristo juntos. Y wow, qué bueno que otra gente también ama a Dios. Y qué bueno que Dios también a otros bendice y a otros protege y a otros usa. Y la gente que sí ama a Dios, que sí camina con Dios, van a pensar bien de ti cuando tú caminas con Dios. Y cuando tú no estás caminando con Dios, van a decir, qué triste. Dios le ama tanto, Dios ha hecho tanto por él, por ella, y qué triste que sea malagradecido con Dios. Qué triste que se aleje de Dios, que no camine con Dios y le va a ir mal. No porque Dios lo odia o porque Dios quiere su mal, sino porque él o ella misma se ha alejado de Dios. Se ha alejado y ya no está bajo el paraguas de protección de Dios. Y le va a llover y le va a ir mal. Qué triste. Y entonces una persona que llega aquí y trata de impresionarme, no me impresiona. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado una visión espiritual. Me ha permitido mirar más allá de lo que están tratando de hacer para impresionarme, a mirar qué tipo de carácter tienen. ¿Qué tipo de personas son? Si en verdad están caminando con Cristo o nada más quieren hacer un show y nada más quieren una posición. Nada más quieren ser vistos por los hombres. Oh, pastor, yo quiero enseñar una clase. Pero quiero decirle a los niños que obedezcan a Dios y que compartan el evangelio, pero no quiero ir a evangelizar. No quiero ir a repartir folletos, no quiero ir a ganar almas. Pues entonces no debes estar enseñando a los niños a lo que tú mismo no estás dispuesto a hacer. Eso se llama hipocresía. Pero yo quiero una posición, yo quiero aquí ser visto de los hombres y que digan, oh, el maestro fulano de tal, la maestra fulano de tal. Eso no impresiona, eso es basura. Si para eso lo haces, ya eso es tu galardón y Dios no te va a recompensar por todo eso. Mejor tú decides caminar con Cristo y vivir una vida genuina, una vida
que agrade a Dios, y entonces lo que tú hagas para Dios sí te va a recompensar. No porque lo estás haciendo para que Él se impresione contigo, que otros se impresionen contigo, sino porque tú amas a Dios. Y cuando Dios te diga, está bien, haz esto, y tú obedeces a Dios, Él te recompensará. Entonces, el punto no es tratar de impresionar a otros. Sé genuino, sé humilde. Humilde no es, ese pastor, él se cree humilde. Ay, qué soberbio, qué arrogante de él creer que él dice ser humilde. Mira, Moisés era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Y Dios le dijo a Moisés, Moisés, escribe que tú eres el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Ahora él no dijo, ay Dios, ¿qué van a pensar de mí que yo estoy escribiendo esto? Y van a decir que yo soy bien soberbio y arrogante. No, él escribió lo que Dios le dijo porque era cierto. Y él no lo estaba escribiendo y no era el hombre más manso sobre la faz de la tierra para impresionar a otros. Él lo era porque él sabía, Dios es el Todopoderoso, yo no soy nada en comparación a él. Y más vale que yo me someta a él. Eso es mansedumbre. No que eres débil, no. Él era el hombre más intelectual, más conocedor en todo Israel. ¿Por qué? Él había sido educado en Egipto como príncipe en Egipto, con la mejor educación del mundo en aquel tiempo. Él podía haber dicho, pues es que yo soy bien intelectual, bien conocedor. Yo estudié en la Universidad de Egipto, la mejor universidad del mundo en aquel tiempo, como príncipe en Egipto. Pero él no dijo eso. Él se humilló. Él fue manso y Dios dice, escribe eso. Y cuando Dios a ti y a mí nos dice que seamos humildes, no es algo imposible. Solamente es reconocer quiénes somos en comparación al omnipotente, al omnisciente, al omnipresente. ¿Quiénes somos nosotros en comparación al que tiene todo poder, al que está en todo lugar, al que conoce todas las cosas? ¿O tú crees que sabes tanto en comparación al que sabe todo? No sabes nada. ¿O tú crees que tú eres fuerte en comparación al Todopoderoso? Eres débil. ¿O tú crees que tú eres bien diligente y puedes estar aquí y allá? No, en comparación al omnipresente, eres finito. Y cuando tenemos una perspectiva correcta de nosotros en comparación a Dios, entonces podemos vivir una vida correcta con los demás. No pensar que somos mejor que otros o que somos menos que otros, sino saber siempre y cuando yo esté agradando a Dios y entendiendo quién soy yo en comparación al Todopoderoso, que Él es mi Padre Celestial solamente porque Él me adoptó, no porque yo soy la gran cosa. Porque Él me compró, soy su esclavo y Él es tan bueno que Él me adoptó como hijo, aunque yo no lo merezco. Y Él me da el privilegio de tener comunión con Dios y de vivir una vida que le agrada y de poder compartir esto con otros. Entonces, si tú nunca has dejado que Cristo compre tu alma, la voluntad de Dios es que todo ser humano en todo el mundo sea salvo. Por eso Cristo murió en la cruz, para redimirnos, pero Él nos da libre albedrío. Él no te forza a que dejes que Él sea tu Señor, tu Redentor. Él no te forza a que Él sea quien compre tu alma y pague la deuda de tu pecado. Él te da la decisión para que tú misma decidas si quieres dejar que Él sea tu Redentor, tu dueño, tu amo, tu Señor, tu suprema autoridad, tu Rey, tu Padre adoptivo. Y si tú dejas que Él te redima, no hay mejor decisión que eso. Antes de ser salvo. Ya siendo salvo, tienes la decisión o vivir una vida malagradecida y rebelde a tu Padre Celestial o vivir una vida agradecida y en comunión con tu Padre Celestial, en obediencia a tu Padre Celestial. Y cuando tú ya eres salvo y tú decides vivir una vida que agrada a Dios, para el creyente no hay mejor decisión que eso. Vivir una vida en comunión con tu Padre, vivir una vida que agrade a tu Padre Celestial. Entonces, no seas como el tribuno Claudio Lisias tratando de mirarte mejor a los ojos de los demás. Ay, ¿qué voy a hacer para que otros piensen mejor de mí? ¿Qué hacer para que otros piensen mejor de ti? Olvídate de eso.
Mejor decide agradar a Dios. Piensen bien de ti, piensen mal de ti, ¿qué importa? Cuando fuimos a evangelizar ayer y aquella señora, no queremos esto aquí, es un regalo. Estamos dándote el evangelio, es un regalo, y también te estamos regalando un libro que comparte el evangelio. No, yo no quiero eso. Puedes tirarlo si tú no lo quieres. Y la gente tiene la oportunidad de recibir a Dios o no. Pero si esa persona me odia y yo no le caigo bien a esa persona, no me afecta. Porque no estoy aquí tratando de impresionar a otras personas o tratando de que otras personas piensen mejor de mí de lo que soy. Lo que yo deseo es agradar a mi Padre Celestial y es todo. Y los que quieren agradar a mi Padre Celestial, mis hermanos y hermanas en Cristo, que son obedientes a Dios, también causa que me agrade a mí eso. Y que tengamos buena comunión y que yo piense bien de ellos. Y los que dicen, Dios, yo voy a hacer mi propia voluntad y vivir como me da la gana. Yo no pienso muy bien de ellos. No, es que tú eres mal pensado. No, es porque sé que no están viviendo una vida que agrada a mi Padre Celestial. Entonces, no importa cuánto dinero tengan o qué cosas compren o qué hagan, no me impresiona. Porque sé que todo eso es vanidad. Y en la eternidad no van a tener recompensa por vivir una vida alejada de Dios, una vida impía. ¿Por qué? Dios dice que la vida del hombre no depende de la abundancia de bienes que poseen. Entonces, no es cuánto dinero tengas, no es que si impresionas a otros, mejor decide vivir para Dios, una vida que agrada a Dios. Ya deja de eso, deja de tratar de impresionar a otros. Agrada a Dios. Con que tú agrades a Dios es suficiente. ¿Qué hacer para ya no ser hipócrita? ¿O qué hacer para no querer agradar a otros? ¿O qué hacer para ya no sentir como que necesitas que la aprobación de otros? Con que Dios apruebe de ti cuando tú caminas con Dios. Es todo. Con que tú vivas una vida que agrada a Dios. Es todo. No necesitas ser más de lo que eres. Dios no dice, si tú haces tantas cosas, entonces vas a ser alguien. No, Dios dice, camina conmigo. Tú ya eres alguien porque yo te redimí, eres mi hijo, eres mi hija. Ya eres. No es que tienes que ser, es que si tu valor como persona redimida por Cristo es el valor de la sangre que Él pagó para redimirte, y no hay nada en el mundo que valga más que eso. Tú ya eres valioso, valiosa al dejar que Cristo te compre. ¿Por qué? Porque el precio que Él pagó por ti es infinito. Ya vales. Entonces, no te alejes de Él y seas malagradecido. Vive con Él, camina con Él, agrádale a Él. Ya eres valioso, ya eres valiosa, ya eres hijo de Dios, príncipe, princesa del Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios Todopoderoso. Agrádale. No trates de ser algo más, no hay algo más que eso. Si hubiese el presidente de este país y hubiese una joven que ha dejado que Cristo sea su redentor, que Cristo compre su alma, Cristo pague la deuda de sus pecados, Cristo le regale el cielo, Cristo la adopte como hija. Aquí está una princesa, hija del Rey de Reyes. Aquí está el presidente de los Estados Unidos de América, que piensa que por sus obras va a ir al cielo, y la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Dios dice que los que no dejan que Cristo les redima son hijos del diablo. Entonces aquí tienes el presidente de los Estados Unidos de América, hijo del diablo. Una joven, hija de Dios, princesa, hija del Rey de Reyes, Dios Todopoderoso. Él sí es altísimo, el altísimo Dios Todopoderoso. ¿Quién tiene una posición más alta? Ella. Él no tiene que impresionar a nadie para ser quien ya es en Cristo. Ella ya tiene una posición más alta que la de Él. Entonces deja de tratar de impresionar a los hijos de Satanás y vive una vida que agrada a Dios. Deja de tratar de impresionar a otros. Deja de ser visto por los hombres. Agrada
a Cristo. Oremos.